Bienvenidos, bienvenidas una vez más a un episodio de Coffee and Bolter. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la dimonculaba. La dimonculaba, a lo mejor la gente no suele conocer qué es lo que es. Es de las cosas más grimdark que tiene Warhammer 40.000. De hecho, Game Workshop no continuó con la dimonculaba. No quiso expandir este topic, digamos, porque es muy oscuro. Se basa en la transformación de mujeres para hacerlas, pues, estantes de marines espaciales por parte del caos. Entonces, bueno, la primera aparición que tiene la dimonculaba, la primera y la única, fue en las novelas de Soul Drinkers. Y bueno, pues en esos libros se describía muy bien la dimonculaba, y la verdad es que Game Workshop nunca más volvió a mencionar nada sobre ella. Como hemos dicho, es de las cosas más oscuras que tiene Game Workshop en su trasfondo. No es ni comparable a, yo qué sé, la comunión de las almas con el trono dorado, esto de matar o de sacrificar 1000 psíquicos al día para que el Astronomicon siga brillando. Es aún más grimdark que a lo mejor el castigo del penitente, que utiliza el dolor del penitente para que se mueva la máquina. Es incluso... es que es muy grimdark. Entonces, vamos a ver qué es la dimonculaba. Por cierto, muchas gracias a uno de nuestros Patreon, a Roberto, que fue el que nos dio una pizca de este tema, y ya pues nosotros hemos decidido desarrollar un poco este tema para vosotros. Así que vamos al lío. La dimonculaba es sin duda uno de los conceptos más oscuros y perturbadores jamás introducidos en el trasfondo de Warhammer 40.000. Se trata de un elemento que apareció en la trilogía de novelas Soul Drinkers, escrita por Ben Counter, y que hoy día Game Workshop considera completamente apócrifo. Nunca fue parte de los códex principales y tras su polémica aparición fue silenciado para siempre. ¿Pero qué era exactamente la dimonculaba? La mejor forma de describirla es como un sistema horrendo de manufactura biológica y demoníaca de los Iron Warriors, al mando del señor de la guerra Honshu. Obsesionados con la ingeniería y con la idea de multiplicar sus fuerzas, estos traidores buscaron un modo de crear sus propios marines espaciales, sin depender de los métodos tradicionales ni de la semilla genética original de sus primarcas. El resultado fue la dimonculaba, un experimento que combina tecnología, herejía y un nivel de depravación imposible de igualar. El proceso comenzaba con el secuestro de mujeres humanas en mundos que caían bajo la tiranía de los Iron Warriors. Estas prisioneras eran transformadas de forma brutal mediante mutaciones, operaciones forzadas y la implantación de maquinaria demoníaca. Sus cuerpos eran moldeados en contra de su voluntad para convertirlas en incubadoras vivientes, hinchadas, deformes, apenas reconocibles como humanas. Estas víctimas se convertían en auténticos vientres cautivos del caos, fusionadas a tubos, hierros y rituales blasfemos. La dimonculaba no era una máquina externa, sino la degradación de lo humano hasta convertirlo en una factoría de carne y corrupción. De estos vientres no nacían niños, sino horrores. La mayoría de los nacimientos eran abortos grotescos, masas de carne deformada que no sobrevivían más que unos instantes. Otros daban lugar a mutantes que eran esclavizados y usados como carne de cañón o material de experimentación. Pero de vez en cuando surgía un espécimen considerado viable, un ser que, con la suficiente manipulación, podía llegar a convertirse en un marine espacial del caos. Para los cruzados de hierro, este método les permitía en teoría fabricar de manera ilimitada nuevos guerreros para engrosar sus filas. La dimonculaba representaba la corrupción absoluta del ideal Astartes, mientras que para los marines leales
el proceso de reclutamiento y la implantación de órganos genéticos es un ritual sagrado, para los traidores de Onsu se había convertido en una parodia grotesca, un acto de crueldad sin límites. No se trataba de crear héroes ni defensores del imperio, sino de forjar monstruos, esclavos del caos nacidos en el dolor y la perversión. De hecho, en las novelas los Soul Drinkers quedan horrorizados ante la existencia de la Dimonculaba, lo que subraya el nivel de abominación que este proceso representaba. Sin embargo, la Dimonculaba también generó una enorme polémica en la comunidad de Warhammer. El tema de la reproducción de marines espaciales siempre ha sido un tabú en el trasfondo, y la introducción de un método tan gráfico basado en la explotación y la mutación forzada de mujeres humanas fue visto como algo innecesariamente perturbador. Game Workshop nunca volvió a mencionar el concepto en ningún libro o códex, y a día de hoy se considera parte del lore enterrado, esas curiosidades oscuras que quedaron relegadas al pasado. En conclusión, la Dimonculaba es uno de los ejemplos más extremos de hasta dónde puede llegar el Grimdark en Warhammer 40.000. Un concepto que lleva a la idea del caos hasta su máxima expresión, la deshumanización total, la corrupción de la vida y la perversión de lo sagrado. Quizá por eso nunca volvió a aparecer oficialmente, pero precisamente por eso sigue siendo recordada como una de las ideas más inquietantes jamás escritas en este universo. Y ahora la pregunta para vosotros es: ¿creéis que Game Workshop debería rescatar conceptos tan extremos como la Dimonculaba, aunque sean incómodos y perturbadores? ¿O preferís que queden enterrados para siempre? Dejadme vuestra opinión en los comentarios, por favor, porque el debate está servido.